Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Hoy estamos con Gloria Cecilia Díaz para tener una conversación muy emocionante y sentida sobre la literatura infantil y juvenil. Así Bueno, que bienvenida muchas Gloria gracias, Cecilia a Sofía, este muchas espacio. gracias. Nacida en Calarcá, es una de las escritoras más destacadas de literatura infantil y juvenil en Colombia. Con sus obras ha recibido premios nacionales e internacionales y ha sido traducida a varios idiomas. Su escritura, inspirada en la tradición oral y en la infancia, combina fantasía, memoria y naturaleza. Hay una parte de mí que incluso cuando ya estoy un poquito más grande necesita volver a la literatura infantil, sí. Sobre todo porque yo no fui una niña lectora. En mi familia no leían, llegaron los libros a mi vida como a los 14 años y no tengo ni idea cómo. Sino que simplemente llegaron. De hecho, mis papás hasta el día de hoy se hacen la pregunta de ¿por qué ¿de dónde nos salió esta niña lectora? Exactamente, entonces siempre disfruto mucho volver a este tipo de literatura que es para todas las edades, sí. Igual, ¿no? Sí. Y quiero comenzar conociendo tu parte lectora. ¿Puedes contarnos cómo llegaron los libros a tu vida, cómo te volviste una lectora? Cuando yo no hice kinder, a mi hermana mayor la hicieron esperar un año para que me esperara a mí. Y nos entraron a ambas a un colegio privado en Calarcá. Y el primer día yo me acuerdo que nos pusieron a hacer palitos, bolitas, palitos. Y casi enseguida nos enseñaron los números y las letras. Y yo supe enseguida que los números no me gustaban. Siempre fui malísima en matemáticas, en todas las materias científicas me costaba mucho. Y aprendí a leer, yo creo que muy rápido. Y me enamoré de la poesía. Y yo recuerdo que en segundo de primaria me regalaron el libro de Andersen, los cuentos de Andersen. Y tengo un recuerdo de que yo los fines de semana me ponía a leer mi cuaderno de español, mi cartilla de lectura y el libro de Andersen. Pero yo recuerdo que no lo podía hacer sin bañarme. Me bañaba, me vestía, me ponía linda para leer. Para leer. Y así comencé y desde eso no he parado de leer. Wow. Sí. ¿Y en qué momento hace como clic en ti esto de ya no ser solo lectora, sino ahora querer escribir? Cuando yo entré a segundo de bachillerato, uno tiene que edad 12 años. Como 12 años. Algo así. Y mi mamá había muerto hacía unos meses. Y entonces esas cosas que tienen los profesores a veces, va a llegar el Día de la Madre, entonces los niños que tengan la madre, las niñas, porque era un colegio de niñas, que tengan la madre viva, un poema a la madre viva, y las niñas que tengan la madre muerta, un poema a la madre muerta. Entonces yo hice mi poema, que lo leí, todo el mundo lloró, y me lo publicaron en el periódico del colegio. Yo no lo conservo, o sea, me da mucho pesar porque me hubiera gustado saber qué escribí. Luego empecé a escribir cosas muy tristes, ¿ves? Como por mi historia personal, pero también por la adolescencia, que uno es tan infeliz cuando es adolescente, que uno no sabe quién es. Y empecé a escribir cuando a los 15 que me regalaron esos diarios de llavecita, no sé si tú los conociste, no creo porque eres muy joven. Y vi ahí, todo era muy triste, todo era terrible. Y luego, pues ya más adelante que yo en María Candelaria Posada, que para mí es que fue alguien muy importante en mi vida, me metió en la literatura infantil por accidente y ahí empecé. Sabemos que la literatura infantil es más reciente de lo que quisiéramos, ¿no? Como que sí tenemos estas generaciones pasadas que no tenían libros hechos exclusivamente para niños, sino muchos casos de yo comencé a leer clásicos y así porque eran los libros que habían en casa. ¿Tú por qué crees que es importante tener libros como estos escritos y pensados para niños? Es importante porque los niños de cierta manera se ven en ellos. Yo, como hice una tesis de doctorado en la Sorbona e investigué mucho sobre literatura infantil colombiana, y una de las cosas que me elogiaron en la sustentación de mi tesis fue el hecho de que yo la hice basada
prácticamente en recortes de periódico, de revistas, en el libro de Rocío Vélez de Piedradita, que era la única que había escrito un libro sobre literatura infantil. Lo que se hacía antes era tan lejos de la realidad, y también, por ejemplo, en la ilustración. Nosotros en Colombia fuimos más de vanguardia en la ilustración que en la escritura. Porque tú ves un Chanchito, que era una revista que existía antes, la ilustración es preciosa, preciosa. Los cuentos tricolores de Osvaldo, ya no me acuerdo cuál es su apellido, una ilustración bellísima. Pero cuando yo digo que los niños se ven un poco en estos libros, no solamente en los míos, en los de todos mis colegas escritores colombianos, porque, por ejemplo, si yo recuerdo mi cartilla de lectura, todos los niños eran rubios de ojos azules, súper aburridores, súper didácticos, todos tenían una enseñanza terrible. A pesar de que yo pienso que la literatura extranjera también es muy, muy importante. Y esa era una de mis peleas, entre comillas, con SM en España, en lo que concierne al lenguaje. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el Valle de los Cocuyos me querían quitar una cantidad de cosas. Y digo, no, porque eso no es. Para un colombiano un rancho es un rancho. Es una casa vieja, es una casa precaria. No, pero es que un rancho para los niños españoles es un rancho del oeste. Y no, pero pues pónganme una nota, pero no me quiten eso. No me quiten esa palabra. Entonces hay un problema siempre con el lenguaje, aún en los países de América Latina. Y yo no entiendo por qué. Yo le decía a los españoles, pues que los niños colombianos durante años se leyeron la literatura española con el vosotros, con el no sé qué, y eso para mí era genial. Era una riqueza. ¿Y por qué los niños de acá no se pueden leer los libros a la argentina, a la peruana, a la colombiana, a la mexicana? No son brutos. A mí, por ejemplo, me encanta el acento argentino, me encanta, me encanta. Y todos los acentos son diferentes y todos los vocabularios son diferentes. Eso es lo que hace la riqueza de esta lengua. Así es. Para ti, ¿qué tiene que tener un buen libro de literatura infantil? Ay. Yo pienso que tiene que tener profundidad. Yo pienso que los niños son personitas muy profundas, filosóficas, filósofas, perspicaces. Tiene que tener emoción, tiene que tener, no sé, tiene que ser algo que haga soñar y que haga que el niño se apropie de la lectura, de la historia. Cuando yo digo profundidad no es que le voy a dar un discurso filosófico a un niño, pero que tengo que pensar en que no estoy frente a un bobo, ¿ves? Que no estoy frente a frente a una persona que está creciendo, que está en formación, pero que tiene muchas inquietudes, que sufre también, que tal vez busca en los libros lo que no tiene en la vida cotidiana, qué sé yo. Gran parte de tu vida la has vivido en Francia. Y yo quiero saber cuáles han sido esas similitudes o diferencias que has visto en cómo se escribe y se lee la literatura infantil joven. Bueno, lo que pasa es que Francia es un país lector, aunque ahora se quejen porque creo que pasamos del 24.1 al 23 y eso fue un escándalo. El promedio de lectores en Francia era de 24 punto tal cosa y ahora hace poco dijeron que era de 23 y eso fue que en la televisión, en los periódicos, ¿cómo es posible? Pero es un país rico, es un país rico en todos los sentidos, materialmente rico en patrimonio cultural, en historia, es un país de milenios y mientras que Colombia es un país nuevecito. Entonces hay que guardarlas, hay que relativizar, porque la literatura infantil de cierta manera es reciente. O sea, en mi tesis yo sostengo que realmente el despegue fue Soro, de Jairo Aníbal Niño, fue el premio ENCA,
con los premios que hubo de Celso, de Leopoldo Verdela, ya se me olvidan, pero ese fue el despegue. A mí que no me digan que no fue eso, porque sí fue eso. Los años 70 fueron supremamente importantes porque a ese concurso se le dio una importancia nacional. ¿Qué cosas crees que podemos aprender de cómo leen los franceses, sobre todo los niños franceses? Bueno, los niños franceses, es que lo que hay que aprender, y que yo en este momento me dirijo a los padres de familia, no solo a la mamá, sino también al papá, es que lo más importante es leerles a los niños al acostarlos. Eso para ellos es una maravilla, y eso se hace en Francia siempre. Daniel Pénac, que dice que es un error dejar de leer a los niños porque han aprendido a leer. O sea, hay que leer siempre. Y la lectura en voz alta es algo importante en Francia, que hasta se hace un concurso anual, lectura en voz alta. Y este año se lo ganó un chiquito de 10 años. Y es fantástico. El objeto, o sea, porque estamos hablando que los libros van a desaparecer. Yo espero que no, y creo que no, porque es que el libro, tenerlo, tocarlo, subrayarlo, y como tiene mi hija cuando era pequeñita, La bruja de la montaña, ella tiene el libro rasgado, mordido, babeado. Era su libro. Y pues hay que hacer que los niños también se apropien del libro. Quiero que comencemos a hablar un poco de tus obras. Aquí tenemos El sol de los venados, El valle de los cucuchos y Dalí, El gato bandido. El dulce bandido. El dulce bandido. Comencemos primero con El sol de los venados, que es la historia de Hannah, una niña que comienza a habitar las emociones del mundo, ¿no? Esta frustración que tiene con las clases de matemáticas, que la entiendo totalmente, este descubrimiento con la lectura, con un amigo que además ella está segura que va a ser el próximo Nobel de literatura, ¿no? Que le hace estas preguntas tan maravillosas de si todos los escritores están muertos, porque parece que todos estuvieran muertos. Esta como diferenciación que siente con su hermana, porque es mucho mejor en muchos aspectos, ¿no? Como tiene estas tareas del hogar, porque le toca planchar los pañales de su hermanito, ¿no? Y cómo ve a ese papá como una figura tan autoritaria, pero al mismo tiempo la ama profundamente, ¿no? Es un libro bellísimo, me encantó, creo que las ilustraciones, toda la experiencia es una cosa espectacular, pero a mí el final me dolió mucho. No vamos a contar el final para no arruinar la lectura de las personas que sé que van a ir a comprar el libro inmediatamente después de ver esta entrevista. Pero fue un final que me impactó muchísimo. Realmente no pensé que por ahí fuese la historia. Creo que tiene mucho que ver con la manera en la que hemos pensado que toca proteger a los niños, y por eso me sorprendió tanto. Y mi pregunta es si tú crees que hay temas en particular que no se deberían tocar en la literatura infantil, por ejemplo, cómo le hablamos a los niños de la pobreza, de la muerte, del dolor. ¿Cómo tocamos estos temas? Yo pienso que a los niños se les puede hablar de todo, de todo, de todo. Yo tengo una anécdota de mi hija le conté un día que cuando yo era pequeña me había tragado una pepa de naranja o de mandarina, no sé, y que mi amiguita me había dicho que me iba a crecer un árbol en la barriga. Y entonces yo estaba aterrorizada. Claro. Y me dijo mi hija, mamá, ¿cuántos años tenía? Yo dije, por ahí unos 6. Y me dice, pero uno a los 6 años sabe todo, mamá. Entonces, ¿ves? Yo pienso que de todo se puede hablar con los niños, de todo. Además, porque ellos te hacen preguntas que te dejan a la mafalda, de cosas que te dejan así. Ellos tienen una época de la infancia en que son muy... que tienen una filosofía, ¿ves? Hay unas amigas de Armenia que tienen un colegio y a los niños chiquitos, pues ellas hacían un cuaderno de todas las cosas que decían los niños, pero era una cosa maravillosa, como yo lo hice con mi hija. O sea, yo escribí durante años todas sus preguntas, sus dudas, sus progresos, y por eso
mi hija me dijo un día, mamá, leyendo el cuaderno, me dice, pero me volví tarada entonces porque era muy inteligente por las preguntas que me hacía a una edad supremamente temprana. Entonces, si los padres están atentos a los niños, porque es que a veces, por ejemplo, en París yo veo un niño, mamá, mamá, y la mamá está con el teléfono y no lo oye. Entonces yo digo, si fuera un adulto, no haría eso, lo oiría, pero es un niño. Y entonces no lo oye y yo me tengo que retener para oír y decirle, señora, su niño le está hablando. Entonces, es que yo recuerdo que mi abuela nos decía, pero no, qué bueno, porque los niños no sufren, los niños no sienten. Es que hasta hace poco, no me lo van a creer, pero hasta hace poco se operaba a niños sin anestesia, porque creían que los niños no sentían, pero qué horror, qué horror. Entonces, o sea, el niño se descubrió realmente, yo digo, a principios del siglo XX en el fondo, o al finales del XIX, se descubrió el niño, porque antes no era un niño, era como un animalito que crecía y que no había que pararle bolas y que bueno, se le da comida. Exacto, se le da comida, vestido y ya. Pero no sabíamos quién era el niño. O sea, yo he aprendido mucho en Francia acerca de todo esto. En Francia hubo una psicoanalista de la que yo hablo mucho y siempre que vengo a Colombia hablo de ella, aunque está muy rebatida actualmente, pero ella ya murió y ella fue la pionera del psicoanálisis infantil. Entonces, ella hizo ver a los médicos que si un niño hacía tal cosa era porque sufría. Ella curó a muchos niños solamente con entender de dónde venían y por qué un niño no escribía la letra A, por ejemplo. ¿Por qué a un niño, a la madre le era imposible peinarlo? Era imposible. Y entonces, yendo al fondo del asunto, eran traumas de vida intrauterina. El día que el niño supo por qué le pasó esto o por qué lo pudieron peinar. O sea, son cosas que parecen de ciencia ficción, pero es la realidad. O sea, el mundo intrauterino es súper importante, es súper importante. Y al niño, pues yo no sé aquí, pero en Francia uno le habla a su bebé en la barriga, hace aptonomía, que la aptonomía es la manera de comunicarse a través de las manos con el bebé. Y yo la hice, la aptonomía. ¿Cómo es posible que todos los días yo le decía a mi bebé, buenos días, y ¡pum!, me contestaba? Yo decía, ¿pero esto qué es? Movía una manito o una patica. O sea, hay una cosa que es muy importante y es la educación. Y la educación de los niños es importante. La educación de los padres es importante, la educación de los maestros es importante. Yo soy una que dice que hasta el maestro de educación física tiene que ser lector. ¿Cómo podemos educar si no tenemos una visión de conjunto de la vida, del mundo? Porque a los niños, yo por ejemplo con mis alumnos en Francia les hablaba de todo, y sobre todo de América Latina. Entonces, eso yo pienso que es muy importante. Y que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque hoy en día los procesos psicológicos que se llevan a cabo son revisemos heridas de infancia. Entonces, qué chévere sería comenzar a entender la infancia desde el inicio y no después estar solucionando heridas que vienen desde allí. Exactamente. ¿No? Es por eso que una cosa tan tonta, que parece tan tonta como sentarse en la cama del niño por la noche y leerle y mostrarle las imágenes es tan importante y es tan estructurante. Sino, bueno, si tú conoces a Yolanda Reyes, ella habla con mucha sabiduría de todos esos procesos. Yo no soy Yolanda, pero yo sí, pues también he tenido experiencias. Tuve una hija que la vi crecer y yo la estimulé tanto que bueno, yo creo que hice una labor. Pero yo quisiera que los padres la hicieran también, ¿no?
Bueno, y esa sensibilidad con la que hablas de los niños y las niñas, quisiera que habláramos un poquito también de un gato muy especial que tengo entendido que Dalí está inspirado en tu propio gatico. Sí. Cuéntanos un poquito sobre esa relación ahí con él. Yo no me perdono haberle negado a mi niña un animal cuando ella me lo pidió. O sea, no me lo perdono. Y le pedí perdón a ella y todo. Pero resulta que hace años una amiga se encontró 3 gatos abandonados en el sur de Francia. Y ella se fue y consiguió la caja y se los llevó a los 3 para París. Y entonces mi hija me dijo, mamá, Camille tiene 3 gatos. Y le dije, ¿qué? Me dice, sí, pero bueno, ella dice que si yo quiero uno. Y ahí estaba mi sobrina que vive en México con su marido. Sí, dale un gato. Y yo dije que sí. Yo dije, ¿en qué me metí, por favor? Porque eso es una carga económica, claro, tener una mascota. Me trajeron al gato, me lo dieron, era una miniatura y yo ahí quedé boba. Enamorada. Y pues claro, todos mis amigos franceses se morían de risa porque yo era no antianimal, pero no quería gatos ni perros en mi casa. Y más responsabilidades, no. Pero yo me enamoré perdidamente de ese animal. Perdidamente. Y ahora lo tiene mi niña, porque es de ella, en el fondo. Pero yo lo adoro. Y él, o sea, yo he visto la explosión de mascotas en Colombia. Ahora hay más mascotas aquí que en París. En Bogotá es impresionante. Y no estoy en contra de eso porque no, o sea, tener un animal es una experiencia increíble. Es una cosa, a mí ese gato me sensibilizó a la vida animal de una manera que si yo fuera más joven me dedicaría a trabajar por los animales, pero bueno, ya es muy tarde. Y escribiste un libro maravilloso. Sí, pero Dalí es parte nuestra, lo amamos profundamente, realmente. Es una linda experiencia y aprender a no maltratar a los animales. O sea, yo no sé cómo alguien puede maltratar a un animal, no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, y algo que atraviesa tu obra y que hemos estado también conversando es justo esa experiencia entre los más mayores con los más pequeños, ¿no? Y en el Valle de los Cocuyos tenemos a Anastasia. Cuéntanos un poquito sobre ella, de pronto está inspirada en tu abuelita, ¿cómo fue esa construcción ahí de personaje? Bueno, Anastasia, a mí todo el mundo me ha dicho, Anastasia es mi abuela, y yo le digo, bueno, también es la mía. Entonces, yo pienso que es ese arquetipo de la mujer colombiana y latinoamericana, la mujer fuerte, sabia, que no tiene mucha instrucción, que no tiene ninguna tal vez, y que es esa persona que ama la naturaleza como la amaban nuestros indígenas y como la aman nuestros indígenas y que nosotros no hemos todavía aterrizado para darnos cuenta que nosotros no somos reyes de la naturaleza ni nada por el estilo. Tú ves una montaña, la montaña hace millones de años que está ahí y nosotros somos unos pobres tontos que pasamos como un rayo, pero la montaña se queda y la montaña ve a los otros y a los otros y a los otros. Y ese respeto que nuestros ancestros tenían por la naturaleza, que, o sea, la igualaban a la vida humana o se igualaban a los árboles, a las plantas, y eso es Anastasia. Y Anastasia es sabia y Anastasia no ha leído libros, pero tiene lo que llaman los franceses la inteligencia del corazón, que es más importante que la otra para mí. Sí. Bueno, y ya para terminar esta conversación, me gustaría que pudieras compartir algunos consejos con esos padres, madres, cuidadores para incentivar la lectura en nuestros niños y jóvenes. Yo soy muy mala para dar consejos y como yo no soy la persona que busca escribir un libro para enseñar una cosa, no. Pero lo único que yo puedo decir es que hay que mostrarles a los niños que la lectura no es una cosa aburrida ni solitaria. Uno está súper acompañado cuando lee. Entonces,
yo les diría que lean con los niños la literatura infantil y van a aprender mucho, ¿ah? Los libros, aquí en Colombia hay escritores geniales y libros maravillosos, entonces que lean, que lean, que lean. Gloria, muchísimas gracias por esta conversación maravillosa, fue increíble conocerte y nada, ya saben que pueden encontrar estos libros reeditados además con ilustraciones preciosas y muchas gracias por escuchar hasta aquí.